El día de hoy vamos a analizar lo que va a ser la arquitectura del siglo XIX. ¿Por qué es tan importante analizar este tipo de arquitectura? Bueno, ustedes recordarán que el siglo XIX va a ser un siglo donde se van a desarrollar grandes avances tecnológicos y técnicos. En este caso, la revolución industrial va a repercutir directamente dentro de la arquitectura, debido a que va a disponer de nuevos materiales y técnicas. Por ejemplo, se van a utilizar el hierro, el vidrio, el acero y el hormigón. Va a tener grandes necesidades, las cuales van a estar vinculadas a la nueva sociedad. En este caso, vamos a ver que muchos espacios se van a ampliar para utilizarlos como fábricas. Se van a crear grandes puentes, se van a construir grandes estaciones de tren, vías de tren, salas de exposiciones, hospitales, mercados y escuelas. Entre los nuevos materiales hay que señalar la importancia del uso del hierro. Tras la primera revolución industrial se van a empezar a producir de forma masiva. Y esto debido a que al principio se va a sustituir el carbón vegetal por la hulla en el proceso de fundición. También va a tener una facilidad en el proceso de coquificación del carbón. Este significa destilar la hulla para eliminar los elementos sulfurosos. Otra de las ventajas que se hizo en relación al uso excesivo de la producción del hierro va a ser la fundación en los altos hornos, los cuales serán alimentados por carbón. Con esto se va a iniciar una nueva producción masiva que se empleará para elaborar maquinaria, locomotoras y vías de ferrocarril. Diversos avances técnicos darán lugar al progreso en la siderurgia, lo cual permitiría producir hierro de mejor calidad y más versátil, lo que de manera posterior conoceremos como el acero. A continuación ustedes van a ver una línea del tiempo donde pueden observar de qué manera se da la evolución de este, desde 1732 a 1855. En este caso, la primera etapa está marcada con la producción masiva de este producto, donde al hierro se le daba forma en moldes, pero era muy quebradizo y no podía ser soldado sino ensamblado. Para 1783 vamos a ver una evolución. En el horno de reverbero se remueve el hierro fundido y se disminuye su contenido en azufre y carbono, siendo este más resistente como el hierro forjado. Para 1783, unos rodillos van a comprimir la masa fundida y se extraen casi todas las impurezas, permitiendo dar forma determinada al hierro, como raíles, perfiles, cuadrados o circulares, sin necesidad de herrero. Y para 1855, a través del método de Siemens, se convierte el hierro en acero, donde se genera una aleación de hierro y carbono en pequeñas cantidades, a veces con cromo o níquel, más duro, resistente y fácil de trabajar. Esto se empleará casi a finales del siglo. El hierro tan solo se había empleado en la arquitectura como material complementario para grapas, refuerzos u ornamentos mediante el empleo de forjados. A partir de este momento se va a convertir en el material fundamental de la arquitectura de la nueva sociedad de la Revolución Industrial. Pero la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, en este caso, este material se puede producir en gran cantidad, se pueden fabricar muchos elementos iguales y a bajo precio. Esto va a generar que pueda transportarse hasta el lugar de la obra y luego ensamblarse ahí directamente, repitiendo un mismo módulo constructivo. Va a permitir una construcción estándar, rápida y barata, aptas para la nueva sociedad industrial y urbana. Puede moldearse en las formas deseadas, inclusive puede usar las columnas clásicas.
Es resistente y puede ensamblarse con otras piezas. Soporta mejor que la madera los incendios. El vidrio va a ser otro elemento que vamos a encontrar en este periodo. Era conocido desde la antigüedad, pero se producía mediante técnicas artesanales. Los avances ya del siglo XIX va a permitir elaborar vidrios más delgados, de mayores tamaños y de mejor calidad. Hasta ahora estaba reservado tan solo para los ventanales, pero al asociarse a los nuevos soportes del hierro de los edificios, los muros y los techos, podrían ser sustituidos por grandes armazones de hierro que soportan grandes vidrios y permitirían crear espacios interiores con aspectos diáfanos y ligeros, como ustedes pueden observar en la diapositiva. A finales del siglo, tendrán especial importancia la combinación del acero, el cual es más durable y resistente que el hierro, especialmente a partir de la intervención de las vigas en T. El hormigón, ya mejorado tras el descubrimiento de los cementos artificiales tipo Portland, de rápida compactación y resistencia y de fácil producción. Estos materiales se convertirán en fundamentales para los esqueletos estructurales que emplearán la Escuela de Chicago y que modificarán rápidamente la arquitectura. Su combinación, en este caso de pilares o vigas de hormigón armadas con varillas de acero, será la clave para la nueva edificación de gran altura y las nuevas construcciones que se iban a estar implementando en esta época. Con estos nuevos materiales también surgirían nuevas técnicas constructivas. En este caso podemos destacar algunas: moldeado, remachado, soldado, prefabricado y ensamblaje de elementos a pie de obra. La combinación de estos nuevos materiales, técnicas y procedimientos de construcción van a permitir construir edificios hasta entonces inimaginables. El empleo de estos nuevos materiales será un símbolo del progreso de la época y el sinónimo de la modernidad. Ante estos momentos vemos una evolución de la arquitectura en todo su esplendor. ¿En qué sentido lo podemos indicar? Es un sentido de la arquitectura en relación a la resistencia, lo cual van a permitir edificios que van a perdurar por muchísimos años. La nueva sociedad urbana, capitalista e industrial tiene algunos problemas arquitectónicos nunca planteados. Si ustedes recordarán, arquitecturas anteriores, la finalidad era buscar la estética. En este caso vamos a encontrar que se tienen que cubrir otras necesidades. Por ejemplo, construir grandes fábricas, grandes estacionamientos de ferrocarriles, salas de exposiciones de nueva tecnología, construir nuevos puentes, hospitales, mercados, escuelas y almacenes. Estos grandes elementos van a ser un nuevo reto para el arquitecto, debido a que se buscaba una arquitectura meramente funcional. En este caso, se necesitaba satisfacer el desarrollo de las grandes ciudades industriales. Esta necesidad de satisfacción rápida para el crecimiento de población a bajo costo realizaba o permitía al arquitecto hacer obras como las que ustedes pueden observar en la diapositiva. Estos nuevos materiales se producían de una manera más rápida, pero no tenían este concepto de estética que manejamos en otros estilos arquitectónicos. Inicialmente, las posibilidades del uso del hierro en la arquitectura serán aprovechadas por los ingenieros británicos desde finales del siglo XVIII. Esto va a ser principalmente para las construcciones de puentes. El uso del hierro les va a permitir construir arcos muy amplios y salvar grandes distancias, mejorar desniveles de un modo rápido y barato. Se aplicarán básicamente
por parte de la ingeniería civil para resolver algunas dificultades estructurales que fueron encontrando. El puente que a continuación ustedes están observando fue construido por Abraham David, John Wilkinson y Thomas Pritchard. Utilizaron el hierro fundido entre 1777 y 1779. Esta obra arquitectónica lo encontramos sobre el río de Severn. Las piezas de hierro fundido fueron transportadas desde la fundición y estas están unidas por pernos. Los ingenieros utilizarían racionalmente el hierro de acuerdo con sus posibilidades estructurales, adoptando sus puentes a la forma dictada por aquella, renunciando a los elementos arquitectónicos clásicos, en este caso sin ocultar el material empleado, dejando el hierro a la vista. La nueva forma estaría determinada por el estudio de materiales, su fuerza y su resistencia, como ustedes pueden observar en la diapositiva. Este modelo sería rápidamente imitado por los demás países europeos, como es el Puente de las Artes en París, construida en el año 801 y 804. Ustedes pueden observar en la diapositiva la forma de la estructura del puente. Ahora, también se continuaron construyendo puentes que salvaban cada vez mayores distancias, llegando a construirse los primeros puentes colgantes. En su diapositiva pueden ustedes observar diferentes tipos de puentes. Además de sus posibilidades para la ingeniería civil, el hierro colado era susceptible de ser fundido en forma de la tradicional columna y convertirse en elemento de soporte. Se podía fabricar con criterios y procedimientos industriales y ya se empezaba a emplear desde finales del siglo XVIII en la arquitectura fabril, construyendo los pilares de madera que sostenían la cubierta de la hilatura de algodón y de ese modo evitar incendios en las fábricas. Por la misma razón se comenzó a utilizar para las vigas de fundición y para los ventanales. A continuación pueden observar en la diapositiva la primera fábrica que sustituyó en su construcción la madera por el hierro. Esta se convirtió en el modelo de fábricas británicas del siglo XIX. ¿En qué consistía su construcción? Bueno, era una estructura de vigas o pilares de hierro fundido, muros y cubiertas de ladrillo y de varios pisos. El empleo del hierro permitía crear a poco coste espacios racionales y amplios mediante las columnas que sujetaban el techo. Como los muros de ladrillo ya no eran los que sostenían el edificio, pudieron adelgazarse y abrirse con ventanales. Esto permitió la construcción en altura, repitiendo las plantas en los pisos de modo estandarizado. Este modelo se aplicó a las fábricas de hilaturas de algodón de Manchester. Era una estructura de hierro fundido sostenida por columnas, muros de ladrillos y pudo tener hasta 7 plantas. Se adaptaba perfectamente a las nuevas necesidades del capitalismo industrial. Un espacio interior amplio, con luz a través de las ventanas, con varias plantas iguales en las que podían ubicarse las máquinas y el material, y era mucho más seguro que la madera. Ahora, a pesar de sus ventajas, los primeros usos del hierro se suscribieron en la industria la fabricación de maquinaria o de elementos técnicos vinculados a ellos. Por ejemplo, los puentes. Su uso encontró mucha resistencia entre los arquitectos formados en las academias, pues tanto sus técnicas como su apariencia era algo ajeno a su tradición considerada antiestético. Era una arquitectura totalmente nueva, ligada a la revolución industrial, a los avances tecnológicos y a la dirección de los ingenieros, más que del arquitecto, y que provocará una ruptura radical con las técnicas constructivas anteriores.
La mayoría de los arquitectos continuaban utilizando materiales tradicionales, pues la Academia de las Bellas Artes consideraba poco artístico la estructura diseñada por los nuevos ingenieros con estos nuevos materiales. Surgiría un debate entre estos dos. Ingenieros formados en las escuelas politécnicas que emplearían los nuevos materiales. Arquitectos formados en las escuelas de bellas artes que seguirían utilizando las formas y materiales clásicos. Los discursos giraban en torno a si la arquitectura del hierro tenía valores estéticos, si eran funcionales, si eran de ahorro o eran reconocidos por el mundo. Con el hierro se podían recrear formas clásicas, como las columnas, pero en general los arquitectos eran reacios a emplear este material, salvo de modo decorativo u oculto, recubriendo los edificios a la manera tradicional. Ahora, ante estos cambios tan profundos, la formación profesional de los arquitectos, fundamentalmente artística, entró en crisis. Los principales creadores del momento fueron ingenieros, que conocían mejor a los arquitectos tradicionales y la posibilidad de los nuevos materiales y la tipología de los edificios modernos. La pugna entre el arquitecto, artista y el ingeniero técnico sería algo característico durante el siglo XIX. En este caso, al arquitecto le interesaba fundamentalmente crear algo bello y no le preocupaba excesivamente la necesidad de la nueva época. En cambio, el ingeniero le preocupaba fundamentalmente la utilidad y la eficiencia y su cometido principalmente en solucionar problemas, algo que le permitirían los nuevos materiales y las nuevas técnicas. Ahora, esto va a conducir a generar dos visiones dentro de la arquitectura contrapuesta. Primero, gran parte de los arquitectos optaron por recrear las formas de la arquitectura del pasado, volviendo a los estilos artísticos de periodos anteriores y empleando los nuevos materiales tan solo con pretensión decorativa u ocultándolas, como ya dijimos en la diapositiva anterior. Por su parte, los ingenieros eran defensores de explotar los avances de la revolución industrial dentro de la arquitectura, especialmente la utilización masiva del hierro y el vidrio, lo cual les va a permitir crear formas novedosas para dar respuestas a las nuevas necesidades de la sociedad industrial de un modo funcional, abaratando los costos. Eran partidarios de exponer el hierro a la vista sin recubrir exteriores. Ahora, pese a todo, la arquitectura del hierro mostraba importantes ventajas que fueron haciéndose evidente para la arquitectura. ¿Cuáles serían estas ventajas? Bueno, vamos a encontrar versatilidad y posibilidad de crear cualquier tipo de formas. Producción en masas con piezas y estructuras prefabricadas, las cuales serían transportables y exportables para las construcciones más rápidas y baratas. Mayor resistencia al fuego, posibilidad de crear espacios amplios, diáfanos, combinando el hierro con el cristal. Esto va a hacer que poco a poco los arquitectos comiencen a combinar el hierro y el vidrio con los materiales tradicionales para la nueva construcción que demandaba la sociedad del siglo XIX. De este modo, a medida que avanza el siglo, el uso del hierro se va extendiendo e incluso algunos arquitectos historicistas lo emplearon para algunas de sus construcciones. Ejemplo, tenemos a John Nash, que construyó el Royal Pavilion en 1815 a 1822, imitando la arquitectura musulmana india, sirviéndose de columnas de hierro fundido con capiteles vegetales que le van a permitir un mayor desahogo, mayor luminosidad en los espacios interiores, así como una mayor rapidez y economía dentro de la construcción. Algunos arquitectos neogóticos vieron en el hierro la posibilidad de trasladar a la arquitectura el ideal estructural gótico, construir cubierta sostenida
por apoyos muy reducidos y emplear el vidrio como cerramiento en espacios diáfanos llenos de luz. Otros arquitectos comenzaron a emplear el hierro cada vez con mayor frecuencia, tanto en casas particulares como en edificios que precisaba la nueva ciudad industrial. Ustedes pueden ver en sus diapositivas algunas casas, estaciones y mercados. Ahora, para finales de los años 30, incluso se incorporan algunos elementos del hierro visto en la arquitectura religiosa, como la iglesia de San Leopoldo, la que ustedes están observando en su diapositiva. La arquitectura de invernadero permitió exhibir la posibilidad funcional y formal de nuevos materiales utilizando técnicas que iban a favorecer la aceptación social de hierro y el cristal. A partir de estas construcciones espectaculares de enormes dimensiones basadas en la combinación de columnas interiores del hierro y exteriores acristalados, embarcando un ligero bastidor. Según surgen nuevas formas arquitectónicas a partir del hierro, del uso y la utilización del cristal. Como ustedes pueden ver, el ejemplo que se plasma en su diapositiva. Todas estas construcciones van a ser ejemplo de cómo durante la primera mitad del siglo XIX se van a crear nuevos tipos constructivos singulares, con estructuras donde se va a utilizar el hierro y el cristal. En este caso, el hierro puede incluso mostrarse a la vista, aunque en la mayoría de los casos estas edificaciones se recubran de manera externa. Tradicionalmente se mezclaban las dos técnicas. Un ejemplo es lo que ustedes están observando en su diapositiva. La Biblioteca de Santa Génova en París fue el primer edificio público que utilizó una estructura metálica. De planta longitudinal, la bóveda de cristal se sostenía por arcos de hierro que descansaban sobre columnas de hierro, lo que permite abrir grandes ventanales laterales para conseguir una iluminación natural. Su interior deja ver la estructura metálica, pero al exterior se enmascaró con una apariencia de un edificio neorrenacentista. A pesar de la oposición inicial, se va fraguando las nuevas arquitecturas de la época de la Revolución Industrial y va generando una arquitectura de hierro que se caracteriza básicamente por el material principal, que será el hierro inicialmente colado, consistente y que va a permitir el moldeado de piezas o hierro forjado, más clásico, indicando un soporte de carga. Posteriormente se va a emplear el hierro laminado y más tarde el acero, que va a permitir el empleo de perfiles normalizados en T, en H, en U, en planchas, y estos van a ser de una producción industrial. El hierro se va a emplear principalmente como un elemento de soporte en columnas de fundición, muchas veces con formas clásicas, como pueden ustedes observar en su diapositiva. Posteriormente se emplearán pies derechos de hierro laminado muy resistentes para cargar o hacer cargas de empuje o construcciones de amplitud, como pueden observar en su diapositiva. Se van a combinar vigas metálicas a intervalos, formando una estructura que va a sostener el edificio, calculándose de modo científico los empujes, las resistencias del material que va a permitir cubrir espacios enormes. Como consecuencia de lo anterior, los muros perderán su función estructural. Se van a convertir en simples cerramientos, muros cortinas, sin otra función, pues la carga está sustentada por el armazón interno del hierro, como ustedes observan en su diapositiva. Eso permitirá dar protagonismo al otro material fundamental, el vidrio, que se empleará en grandes ventanales y para cubrir grandes espacios que mejorarán la iluminación natural de los edificios
y los hará más ligeros. Las nuevas técnicas y materiales permitirán crear espacios interiores amplios. Al eliminar los muros y soportes interiores, se va a generar esta sensación. Se van a crear también espacios diáfanos y luminosos, como nunca se habían visto, y se van a ser adaptables a casi cualquier función, como pueden observar en su diapositiva. Además, se podrán crear espacios de enorme amplitud que se extienden indefinidamente al repetirse los módulos estructurales y también se van a generar una disolución espacial a difuminarse los límites entre el espacio interior y el exterior por el uso del vidrio. El espacio parece extenderse hacia el exterior del edificio. En ocasiones no será extraño el empleo de nuevas soluciones y materiales en el interior que al exterior. En este caso se van a empezar a disimular con revestimientos murales con materiales tradicionales como la piedra o el ladrillo. Al exterior parecen adoptar un aspecto historicista que oculta la audacia de la estructura del edificio. Esta arquitectura en ocasiones remendará con hierro fundido o forjado los elementos decorativos clásicos, como ustedes observan en su diapositiva. En algunas ocasiones tratará de eliminarlos, reduciendo su decoración prácticamente a solo una pequeña combinación estructural de los elementos del hierro empleado, como ustedes pueden observar en las dos últimas imágenes del lado derecho que tienen sus diapositivas. Los nuevos materiales se van a combinar de diferentes formas. Ustedes están observando diferentes utilizaciones del hierro. Por ejemplo, el hierro en la utilización de puentes y viaductos. El hierro utilizando el cristal incorporado. Como ustedes pueden observar, se utilizó en estaciones, invernaderos, pabellones y mercados. Y el hierro con cristal, piedra y ladrillo. Esto por lo general se utilizó en museos, en estaciones, en bibliotecas y en almacenes. No obstante, las posibilidades constructivas de los nuevos materiales se van a difundir a través de las exposiciones universales, que eran grandes eventos que organizaban los distintos países industriales, como escaparate de los avances técnicos y científicos que tenían cada uno de sus países. Para poder albergar a los miles de visitantes y a las máquinas y a los inventos, se exponían en hermosos pabellones donde se hacía alusión a todo lo que se estaba construyendo. Es por ello que en algún momento se buscaban solucionar algunos problemas arquitectónicos a través de la tecnología. Vamos a encontrar también que estas exposiciones universales se iban a convertir no solo en un escaparate de la técnica, sino que también el escenario perfecto para mostrar la combinación de la arquitectura del hierro y el vidrio. La primera exposición internacional se realizó en Londres en el año de 1851. Sus promotores decidieron construir un edificio singular que cobijase a los stands de los distintos países con sus innovaciones tecnológicas. Se precisaba de un recinto gigantesco, el mayor del mundo, y tan solo se contaba con 9 meses para levantarlo. El concurso fue adjudicado a Joseph Paxton, experto en la construcción de invernaderos, el cual construiría el Palacio de Cristal. La propuesta de Paxton era económica, pues se basaba en la prefabricación completa de los elementos que se iban a utilizar. Era rápida porque era desmontable in situ, con procedimientos industriales. Permitía desmontarse posteriormente, sin destruirse, y podría volverse a ubicar en otro lugar.
y era original, pues se basaba en el modelo de los invernaderos. Empleaba una planta tradicional de 1851 pies de largo y de tipo longitudinal, con una nave transversal y 3 pisos de altura, pero lo construye de un modo totalmente moderno, solo con hierro y cristal. Ustedes pueden observar en la diapositiva es la nave longitudinal. De acuerdo con su experiencia en los invernaderos, la estructura del edificio se realizaría mediante piezas estándares, prefabricadas y listas para ensamblarse in situ, por lo cual el proceso de construcción del edificio consistió tan solo en el montaje de la estructura general y en la colocación de los cristales. Ustedes pueden ver en la diapositiva de qué manera se fue realizando el procedimiento. Organiza todo el pabellón con un módulo de 7 metros de lado. La distancia entre dos soportes de hierro fundido que luego se repite de modo seriado. Nave central, 3 módulos, otras zonas, 2. Emplea recursos técnicos de los ingenieros, repitiendo y combinando un módulo estandarizado mediante columnas de hierro fundido y vigas de celosía, como pueden observar en la diapositiva. Consiguen de ese modo no solo una construcción rápida, sino que es una construcción económica. Se da un aspecto de unidad estética y pueden encontrar algunos elementos que van a ser de la antigua escuela, como va a ser la utilización de los arcos. Mediante el empleo de las técnicas más modernas, consigue un gran espacio interior, diáfano y lleno de luz natural, que además tenían las ventanas que eran prefabricadas, con lo que se podían montar y desmontar sin destruirse. Además, gracias a la repetición de módulos constructivos, la estructura metálica se pinta con franjas rojas, amarillo y azul, y el empleo de cristal consigue crear una sensación espacial nueva, como pueden observar en la diapositiva. En este momento, el espacio parece alargarse indefinidamente con una perspectiva inmensa. Se va a eliminar la tradición diferenciando entre el espacio interior y el espacio exterior, gracias a la combinación de estructuras delgadas del hierro y del vidrio transparente, que va a permitir una iluminación constante y total. Se convertirá en el espacio perfecto para los fines previstos. En este caso, va a tener amplitud de las naves que va a permitir exhibir los inventos y el acceso del público. Su aspecto va a ser de vanguardia y de novedad técnica, que será la muestra perfecta del espíritu moderno de la época, la cual va a combinar con las exposiciones de los diferentes países y va a ser un paradigma de los nuevos materiales, en este caso hierro y cristal, de las nuevas técnicas constructivas como van a ser la prefabricación, la estandarización de los elementos repetitivos y la seriación. El éxito de la exposición llevó a su repetición en años sucesivos y en la mayor parte de ellas se construyeron pabellones espectaculares basados en el modelo de Paxton. Ustedes pueden observar en Nueva York en 1853, en París 1867, en Viena 1873 y Filadelfia 1870. La Exposición Universal de París del año 1889, centenario de la Revolución Francesa, fue el momento culminante de la arquitectura de hierro del siglo XIX, en la que se exhibieron grandes estructuras de hierro, ejemplo de los grandes progresos de la técnica de los ingenieros y del empleo de nuevos materiales. Vamos a encontrar la Galería de la Máquina y la Torre Eiffel, que van a servir como monumentos significativos de esta época. A continuación, ustedes pueden observar la Galería de Máquinas, la cual va a impresionar con sus dimensiones,
Nunca antes se había construido una bóveda con una luz como la que ustedes pueden observar. Todo esto fue posible gracias al empleo de elementos prefabricados a modo de arcos. Dos medias parábolas articuladas en su unión que van a sostener las enormes cubiertas de cristal. Ustedes pueden observar la Torre Eiffel, la cual fue una de las entradas de la exposición que ya habíamos mencionado y que es un símbolo de este tipo de arquitectura. La torre fue realizada integrada por hierro pudelado con remaches con una altura de unos 300 metros. Desde el comienzo de su construcción fue una obra muy polémica, tanto por su aspecto tachada de antiestética por los arquitectos e intelectuales académicos de la época. Se le consideraba monstruosa y contraria al buen gusto. Al dejar al aire el material de construcción y toda su estructura, puso a debate este tipo de elementos entre el arquitecto y el ingeniero. Su base está formada por 4 arcos gigantes, 39 metros de alto y de diámetro 74. A modo de gran arco de un triunfo de entrada a la exposición, que descansa sobre 4 pilares situada en los vértices de un rectángulo, que ayuda a mantener el equilibrio y el peso de la torre, que se sustenta sobre enormes zócalos de hormigón y con 8 gatos hidráulicos en cada pata. A medida que la torre se eleva, los pilares se giran hacia el interior hasta unirse en un solo elemento articulado, creando una estructura piramidal de enorme sensación de verticalidad que domina todas las construcciones de París. La estructura se completa con un entramado de vigas que se entrecruzan y que tienen la función de dar estabilidad a la torre frente al viento. Un tercio de toda la estructura se montó en el taller y el resto terminó por ensamblarse en la obra. Los cálculos estructurales realizados por Eiffel fueron los que determinaron el aspecto final de la época. Su forma y su perfil suavemente curvado funciona gracias a los cálculos realizados por Eiffel para contrarrestar el viento. Supuso una ruptura radical con la tradición arquitectónica a partir del uso del hierro pudelado. También el logro estético que se llevó a cabo fue algo realmente que llamó muchísimo la atención. Supo aprovechar la posibilidad de la estética, de las necesidades estructurales, del uso del hierro y trasladó el lenguaje de la ingeniería a una edificación insólita que sería vista por miles de personas, como ustedes pueden ver en la diapositiva. En España también podemos encontrar ejemplos de esta arquitectura de hierro en algunos puentes, en algunas estaciones de ferrocarril y en los mercados, como pueden observar los ejemplos de la diapositiva.